Buenas tardes, ¿me escuchan de las otras regionales? Sí, buenas tardes, vamos a comenzar. ¿Escuchan de las otras regionales? Sí, Hola. Sí, acá en Aedo se escucha. Bien. Santa Fe también. La Rioja. Santa Fe. San Nicolás, sí. ¿En Santa Fe escuchan? Sí. Bien, Mar del Plata. Mar del Plata escuchamos. Bien, Paraná. Sí, Paraná, sí. Bien, vamos a comenzar. Ahí lo que me dijo Marcos que les recordara, que el tema de la asistencia, nosotros ya lo vamos a tomar por medio de una hoja, tienen que tener el 75 para la aprobación, 75%. Así que eso me dijo como un punto para que se los recordara Marcos. Bien, vamos a comenzar, vamos a continuar con el tema que estábamos viendo, que era los sistemas de información. Si hacemos un pequeño repaso de lo que habíamos visto, teníamos que un sistema era un conjunto de elementos relacionados entre sí que funcionaban como un todo. Bien, dentro de los elementos que componían al sistema teníamos varios, no estaban definidos como un único elemento, sino que dependía del sistema al que perteneciera, o el que estuviéramos analizando, los elementos que intervenían. Entonces, tuvimos como ejemplo esos tres sistemas, uno que era el solar, el operativo y el educativo, que tenían completamente elementos distintos que no se relacionan entre sí, pero que en el todo funcionan como un sistema. Y habíamos visto la definición de lo que era el sistema de información. Entonces, habíamos definido el sistema de información como un conjunto de elementos organizados y orientados al tratamiento y administración de datos e información para cubrir una necesidad u objetivo. Bien. Acá tenemos básicamente cómo se estructura cada uno de los elementos del sistema. O sea, tenemos los elementos de entrada. Además de los elementos de entrada tenemos el procesamiento y teníamos la salida. A su vez habíamos dicho que era importante una retroalimentación. ¿Qué significaba? Que yo, a medida que tenía elementos de salida, podía volver a colocar elementos de entrada para que sean procesados, hicieran en misma cantidad, debería tener la misma respuesta o algo similar a lo esperado. Bien, pero como es un sistema de información, no solamente tenemos que hablar a nivel de empresa. O sea, acá sería donde está el sistema, que es dentro de la organización. Pero no solamente interactúa con la organización, sino también actúa con el medio ambiente o los elementos que se encuentran en el exterior. ¿Y a quiénes tenemos como en el exterior? Por ejemplo, podemos tener proveedores, podemos tener clientes, competidores, entidades reguladoras, accionistas. Entonces, a grandes rasgos, un sistema de información nos va a permitir ingresar datos, que ya habíamos visto la definición, que era la unidad mínima de información, se van a procesar por algún proceso, algún tipo de clasificación, algún tipo de ordenamiento, de cálculo, y me van a dar una salida que es realmente la información, que es lo que yo necesito para tomar decisiones. Bien, entonces, por ejemplo, tenemos
un lugar o una empresa que se dedica a la venta de cosas. Entonces, los elementos de entrada, ¿cuáles van a ser? Van a ser las cosas o la mercadería que se está vendiendo. Dentro de los procesos, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener la registración de la venta y anexado a eso, si yo vendo un producto, automáticamente se da una disminución en ese stock. Porque yo lo vendo, no lo tengo más y lo tengo que reponer. La salida va a ser, por ejemplo, de este sistema de información, un reporte de ventas, donde yo voy a tener cuáles son los productos que he vendido, en qué cantidad, en cuánto tiempo, que me van a permitir tomar decisiones. Y si vemos como ejemplo, va a ser la retroalimentación de esto. ¿En qué consiste? En, por ejemplo, un aviso de stock insuficiente. ¿Por qué? Porque yo dentro de los reportes de venta tengo que un determinado artículo, por ejemplo este, ha tenido muchas salidas y yo dentro de la cantidad de artículos tengo muy pocos. Entonces, seguramente, si siguen las ventas en ese sentido, voy a necesitar más para poder cubrir la necesidad o la demanda que tengo de ese producto. Entonces así, básicamente es el proceso que tenemos. Pero bien, nosotros estamos hablando al sistema de información como un conjunto. Tenemos que ver también a qué se denomina gestionar la información, que es un poco lo que estamos tratando de abarcar con el curso. Entonces, gestionar la información, por definición, tenemos que es un proceso por medio del cual el dato se captura. Yo tengo un dato, se captura, se almacena en algún lado, puede ser un ordenador, puede ser un papel, puede ser algún elemento que me permita almacenar ordenadamente para convertirse en información. Entonces, si vemos acá en el ejemplo, yo como dato, ahí puse mis datos personales. Un número, fijan, un número que puede significar cualquier cosa, puede significar un DNI, un quiz, un teléfono, una dirección, un valor de venta, cualquier significado puede tener. Un nombre, que tampoco me dice nada por sí mismo. Otro nombre, un tipo, por ejemplo, docente, alumno, podría ser cualquiera. Un mail, pero tampoco tengo referencia a qué significan todos estos datos. Entonces yo ahí tengo datos. ¿Es información? No. ¿Por qué? Porque no me sirve para realizar nada con eso. O sea, sí, podría ser un diccionario con datos, pero no me sirve para nada. Bien. Ahora, si yo esta información que tengo acá la paso por un proceso, ya sea algo que me permita capturarla, no sé, una planilla, un formulario, una página web que me permite incorporar información, algo donde yo pueda capturarlo, y no solamente eso, sino que lo pueda almacenar. Entonces yo, una vez que ya tengo esa información almacenada con un determinado formato, un determinado orden, ya voy a poder estar hablando de que eso es información. ¿Por qué? Porque es información que yo voy a poder consultar. Yo voy a poder consultar ese tipo de información. Voy a poder generar informes referidos a eso también. Entonces, por ejemplo, digo, bueno, a ver, ¿quiénes son los alumnos de la licenciatura? Entonces me va a salir un listado con esta información. Voy a poder generar informes de quiénes son las personas que asistieron. Entonces yo decir, bueno, dentro de estas personas,
quiénes son los que están presentes, quiénes no. ¿Sí? Ricardo, ¿Hay alguna duda? Podido. Ojalá. Pero aquí el 2. Recién ha dicho el 12. ¿Él va a tomar asistencia? No sé. Bueno, ya me va a acceder. El Sí, micrófono, La La Rioja tiene Rioja. el micrófono abierto. Bien. Además de eso, del tipo de información que nosotros, o sea, que estamos, el tipo de datos que estamos almacenando, guardando, también podríamos generar gráficos. O sea, si son informaciones de venta, yo podría generar gráficos de cuáles son los elementos que estoy vendiendo, cuáles son los elementos que más salida tienen, el tiempo que me permanecen dentro de la empresa. ¿Ya? Y como puedo generar gráficos, puedo generar tablas, como decíamos, listados. Bien. Entonces, el dato es la unidad mínima de información. Es lo mínimo que voy a poder tener, o sea, no puedo tener menos. El dato se almacena en un espacio llamado campo. O sea, yo cuando, por ejemplo, si yo lo definiera en una tabla de Excel, posiblemente podría tener a lo mejor una determinada columna, me va teniendo, o alguna determinada fila, pero siempre se va a repetir el tipo. Por ejemplo, decir, bueno, una columna que se llame DNI, y debajo de esa columna voy a poner todos los DNI. Nombre, apellido, bueno, voy a tener eso. O sea, es la forma de ordenarlo. Por eso a ese campo se le asigna un nombre. Y un conjunto de datos describen un registro. Entonces yo, por ejemplo, podría decir que este es un registro de las personas que están dentro del curso. Yo, en la calidad docente, el próximo será un DNI, un nombre, un apellido, con la categoría o el tipo alumno y su correo, y así sucesivamente. Entonces, como vimos, dentro del proceso tenemos que es la técnica y el medio que se utiliza para la recolección. Entonces, ustedes cuando llenaron el formulario de inscripciones, ese fue el proceso de recolección de sus datos. O sea, ¿por qué? Porque si bien estaban los campos bien diferenciados, entonces a ustedes les permitía ir incorporando estos datos y a medida que lo iban incorporando, se iban ordenando. Además, bueno, se almacenaron, en este caso, en una base de datos. Y, como vemos, el proceso no solamente tiene recursos tecnológicos, también tiene recursos humanos. En este caso, ¿cuál fue el recurso humano que se utilizó para cargar los datos? Nosotros. Ustedes mismos. Ustedes mismos cargaron sus propios datos. ¿Es uno solo el recurso que lo carga? No, pueden ser infinitos en muchos casos. En otros casos será uno solo. Bien. Y una vez que tenemos la información, o sea que pasó ya por este proceso de carga, de ordenamiento, tengo lo que es la información. Y la información no es nada si yo no los ordeno. Entonces, la información, bueno, son datos almacenados ordenadamente que pueden ser consultados, comparados y analizados por medio de tablas, gráficos y ayuda para la toma de decisión. Entonces, por ejemplo, una toma de decisión de un curso, ¿cuál puede ser? Cantidad de inscriptos. Cantidad de inscriptos. ¿Y eso en qué puede determinar? Si se arma o no otro curso, podría. Podría ser la cantidad de comisiones, o sea, si la cantidad de inscriptos es poca, yo debería decir, ese curso no se abre. Si la cantidad de inscriptos es mucha, puedo decir, bueno, abro 2 comisiones. Pero bueno, como todo sistema de información, vamos a ver que también tiene relación con otro sistema, porque que yo abra otra comisión Significa más insumos. significa más insumos, más disponibilidad de recursos, porque yo para abrir otra comisión, ¿qué voy a tener que hacer? Primero, tener aula, docentes, infraestructura en tiempo. Entonces,
O sea, todos esos elementos, como vemos, me permiten tomar decisiones. Entonces, bueno, ¿qué es lo que... Entonces, el proceso para la transformación del dato en información va a necesitar de recursos, como ya los vimos. Esos recursos van a ser humanos y van a ser tecnológicos. En el caso de los recursos humanos, un factor que también me va a determinar es su ubicación. Pues está bien, si yo tengo los medios para que esas personas incorporen los datos en el sistema de manera remota, va a ser factible, pero si están ubicados lejos y no hay acceso a la información, no voy a poder incorporar los datos. Estas personas tienen una unidad o un objetivo en común. O sea, si yo, por ejemplo, ustedes tuvieron el objetivo de inscribirse al curso. O sea, nadie de acá vino a inscribirse a otra materia. O sea, que ingresó los datos en el formulario fue con otro motivo. Lo único que era la inscripción al curso. Bueno, estos recursos humanos utilizan la misma técnica y medio de procesamiento. O sea, ninguno se inscribió llenando otro formulario. A lo mejor puede ser que hayan otros mecanismos para incorporar la información, pero siempre van a tener el mismo procedimiento. Se les va a pedir los mismos datos. DNI, nombre, apellido, mail y demás. Siguen las normas de trabajo en equipo. O sea, si yo tuviera varias personas que se dedican a incorporar información, o sea, incorporar datos al sistema, siguen siempre la misma norma. O sea, si yo pongo el DNI, o sea, sé, por lo menos trato de que todos los DNI sean igual. ¿Y cuál puede ser que yo coloque un DNI distinto? Con puntos. Por ejemplo, los puntos. O por ejemplo, hay un caso muy típico que es cuando uno carga localidad o provincia, que muchas veces si uno eso no lo cataloga, o sea, no pone ciertas opciones, el proceso de llenado puede ser distinto. Entonces algunos, por ejemplo en el caso de Mendoza, pondrán Mendoza todo junto, en otro pondrán MZA. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? ¿Qué hace que yo cargue de distinta manera una misma, o sea, un mismo dato? El sistema no lo entiende. No se puede montar. Claro, que yo las alternativas para buscarlo después se me pluralicen. Entonces yo para un mismo valor tengo distintas opciones que todas son válidas, pero a la vez para hacer un filtro me incomodan. Bien. Bueno, y en el caso de eso, de gestión en línea, que todos se conectan a la vez. O sea, todos pueden también la posibilidad, depende del sistema, de incorporar datos a la vez. O sea, a ninguno de ustedes se les limitó la posibilidad de entrar al sistema, cargar sus datos, mientras otro estuviera cargándolo al mismo tiempo. Entonces, esa simultaneidad es una característica que en la actualidad se ve mucho. Bien. Y dentro de los recursos técnicos, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, las computadoras conectadas a la red. ¿Es una limitación que las computadoras estén conectadas a la red para un sistema de información? Creo que sí. ¿Sí o no? Sí. Una limitación, no. O sí, para mí no está bien. El día que corte internet en mi casa, mi hijo me mata, entonces debe ser una limitación. Se hablan todos. Bien. O sea, acá, bueno, o sea, la respuesta fue variada. Más que sí y menos que no. Pero en realidad, que estén conectadas depende del sistema. O sea, si yo tengo un sistema de información de mi empresa, que es una sola chiquitita,
y demás, yo con una sola computadora que tenga ahí, que me lleve el stock, me lleve las ventas y demás, no necesito que esté conectada con otras computadoras o con internet. Pero si eso, o sea, por ejemplo, yo tengo un supermercado, tengo 20 cajas, ahí sí voy a necesitar de que estén interconectadas. Es un valor, o sea, es un factor limitante. ¿Qué es lo que pasa con los bancos? Cuando uno va, quiere hacer la cola y le dicen, no hay sistema. O sea, uno quiere ir a sacar plata, quiere ir a depositar y demás, le dicen, no hay sistema. No funcionan interconectadas. Tampoco nos dicen si es que no están interconectadas, si es que el sistema tuvo alguna falla, más no hay sistema. Bien, pero asumimos que es un problema de conexión, que no pueden conectarse con un servidor principal y bueno, no pueden obtener la información. Si estuvieran en la casa matriz enfrente del servidor principal, sí tendrían la información, no es que no exista la información. Pero bueno, o sea, depende del sistema, es la necesidad o no de que estén conectadas. Como el software de captura y de almacenamiento de datos. Y bueno, acá también en la actualidad tenemos un concepto que es la gestión en la nube, que es donde se dice se utilizan los recursos de la red. Bien, ¿conocen algunos sistemas que funcionen en la nube? Sí. ¿Como cuáles? A ver, acá respondieron que sí. Hombre, no me los acuerdo, pero Gmail. Google Drive. Bien, Google Drive, Gmail. Bien. La foto de los celulares. Todos esos, sí, la foto en realidad cuando vos la va a la nube, que en realidad es un repositorio dentro de Gmail, que es el que almacena la información. Hay muchos recursos que están gestionados en la nube y actualmente se pluralizan más los servicios que se dan a través de la nube. Esto quiere decir que no hay un lugar físico donde esté ese servidor o ese sistema, sino que yo por medio de una conexión de internet puedo acceder y depende del servicio que se me preste es lo que yo voy a obtener. Uno de los más reconocidos es los brindados por Google. O sea, Google a través de Gmail o de las distintas herramientas, o sea, tiene un montón de herramientas. Y la mayoría están capacitadas para trabajar con distintas personas a la vez. O sea, compartir la información o colaborar. Entonces, por ejemplo, uno puede abrir un Google Docs, que se llama, puede compartirlo con otra persona y automáticamente los cambios que haga uno se van a ver reflejados en el otro. Y ¿demora mucho tiempo en verse reflejado ese cambio? No, es prácticamente inmediato. O sea, a lo mejor uno está escribiendo, termina de escribir la palabra, pone espacio y ahí ya le apareció a la otra persona. Entonces, hoy en día la posibilidad de interconexión es muy grande y los servicios que hay dentro de la nube también son muy grandes. Bueno, ahí como nos aconsejaron de que no hiciéramos transición en la misma diapositiva, me quedaron colgadas esas. Bien, entonces habíamos visto que dentro de los elementos del sistema teníamos elementos de entrada, que principalmente las entradas que me permiten ingresar los elementos, o sea, integran los elementos que ingresan al sistema, que esos elementos, ¿cuáles son? Los datos. ¿Para qué? Para ser procesados. Porque yo podría insertar números, pero si no tienen un fin, un procesamiento válido, no me sirve para nada. Bien, y es por donde se alimentan los datos. O sea, yo no tengo otra forma de incorporarle datos al sistema, si no es a través de una entrada. Bien, dentro de eso podemos tener como ejemplo materias primas, energía, datos, esfuerzo humano.
sea, puede ser muy variada la información, o sea, la manera en que yo pueda incorporar datos al sistema. Bien. Luego tenemos lo que es el procesamiento o el proceso, que es el uso de herramientas de las áreas contempladas para relacionar, resumir o concluir, y son los procesos que transforman, o sea, de transformación, que convierten las entradas en salidas. Como vimos, el llenar un formulario, que sería la entrada del curso me va a permitir como salida obtener el listado de inscriptos. Bueno, las salidas incluyen la transferencia de los elementos que se han producido en el proceso de transformación hasta su destino final. O sea, si yo tengo los datos procesados dentro de una máquina, pero a nadie le interesa, o sea, por ejemplo, la guía telefónica, ¿cuándo es útil? Cuando necesitas un número. O sea, si yo tuviera una guía telefónica, o sea, muchos, ¿qué es lo que hacen? O sea, hay otras utilidades como levantar el monitor. Claro, hacer el asado y demás. Pero si yo tuviera que incorporar los elementos que tengo adentro, me es útil cuando es parte del proceso. Bien, y refleja lo que es la producción de la información. Hay otros elementos que es la retroalimentación, que algo vimos la semana pasada. Y es, los resultados obtenidos son ingresados y procesados nuevamente. La información, y me permite obtener información acerca de lo que es el desempeño del sistema. Entonces, si yo, en este caso, o sea, para lo que es la inscripción a un curso, no me sirve mucho lo que es la retroalimentación, pues yo no podría volver a poner los datos de ustedes para obtener el mismo listado. Pero a lo mejor sí, en un proceso de producción. Yo, por ejemplo, produzco pan. Entonces digo, bueno, tengo tantos kilos de harina, tantos kilos de aceite o grasa, sal. Bueno, si yo hago la producción con esa cantidad, ¿cuánto obtengo? Mañana vuelvo a hacer y obtengo y pongo las mismas cantidades. Entonces, y yo, ¿qué voy a esperar? Obtener la misma salida. Entonces yo ahí voy a tener, no sé, tiempo de horno, de cocinado. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir hacer esta retroalimentación? Lo que es el control. El control implica el monitoreo y la evaluación de la retroalimentación. ¿Para qué? ¿Para qué yo puedo querer un control? Para determinar si el sistema se dirige hacia la consecución del objetivo, o sea, para ver si el objetivo que yo quiero lograr lo cumplo. Y en base a eso puedo tomar acciones. Esas acciones pueden ser correctivas o preventivas. Entonces yo, por ejemplo, veo que el pan o el elemento que estoy haciendo me sale muy salado, la próxima vez le echo menos sal. Puede ser que saqué mucha sal, me quedó desabrido, bueno, le pondré un poco más de sal, no como la vez anterior, sino una intermedia. Entonces yo puedo ir corrigiendo de manera preventiva o correctiva los distintos elementos de ingreso para poder tener el sistema. Sí. Ahí en el caso de la retroalimentación, que decías en el ejemplo de los datos de los inscriptos. Sí. Vos obtenés la planilla de inscriptos. Sí. Pero si con eso retroalimentás y le agregás notas, vas a obtener un listado también de los inscriptos, pero donde podés determinar aprobados y desaprobados. Claro, lo que pasa es que, bueno, acá no sé si alcanzaron a escuchar en las otras regionales, pero estaban hablando de la retroalimentación de las notas, o sea, de los inscriptos. Si yo retroalimento el sistema con los inscriptos y le agrego, pero ahí le estoy agregando datos. O sea, pues en realidad, ¿cuál sería una retroalimentación dentro de este sistema de alumnos? Las notas. Yo hoy pongo las notas de este curso y voy a obtener un promedio. Mañana vuelvo a poner las notas en este curso y obtengo otro promedio. Entonces yo ahí puede ser que tenga que ajustar la fórmula de cálculo del promedio. ¿Se entiende?
Entonces eso sí sería una retroalimentación válida en este sistema educativo. Pero, o sea, volver a poner la lista de alumnos, no, o sea, es otro tipo de dato el que puedo retroalimentar. Porque, o sea, obtener la misma lista, obtendría los mismos elementos. A ver, si yo tengo algún problema en la carga de los elementos, ahí sí me sirve retroalimentarlo con esa misma lista. ¿Por qué? Porque si yo inscribo a 20 personas y me aparecen 18, tengo que ver por qué se perdieron 2 en el camino. O si pongo 20 y me aparecen 25, tengo que ver dónde se duplicó esa información. Entonces será en el proceso de carga. ¿Alguna duda en las otras regionales? Continuamos entonces. Bueno, entonces ya hemos visto cuáles son los elementos dentro del sistema informático. Dentro de los elementos tenemos los recursos humanos, los recursos físicos que son el hardware, los datos de la información, los recursos lógicos que son el software y las interconexiones que hay entre uno y otro. Bien, ese dibujito tan simple lo podemos generar, o sea, podemos hacer que sea tan complejo como este, donde tenemos entrada de recursos de datos, procesamiento de los datos en información, salida de productos de información, donde tiene un solo sentido lo que es la dirección, pero vemos que la retroalimentación de los recursos tiene un doble sentido porque yo retroalimento y puedo ver el resultado y puedo volver a retroalimentar. Y lo mismo que el control, porque yo depende de las acciones que deba tener, voy a ir ajustándonos los elementos de entrada. Bien, vamos a ir viendo entonces cada uno de estos recursos por separado. El primero son los recursos humanos. Es la base para la operación exitosa de lo que son los sistemas de información. ¿Por qué? Porque son los que me incorporan los datos. O sea, puedo tener procesos automáticos que generen datos, pero siempre tienen que estar supervisados por alguien, por una persona. ¿Qué es lo que hacen estos recursos? Interactúan diariamente con el sistema. ¿Y quiénes son los que interactúan? Pueden ser usuarios finales, que son los que utilizan el sistema en sí, y después especialistas en lo que son los sistemas de información, que son aquellos que lo crean. Dentro de esto podemos tener a alguien que desarrolló el software, alguien que analizó cuáles son los procesos que tiene que hacer el software y demás. ¿Y qué es lo que hacen también? Permiten la retroalimentación. ¿Para qué? Para realizar las mejoras y adaptarlo a las necesidades. Entonces, yo a lo mejor veo que con el listado de alumnos me quedo corto y digo, necesito el listado de asistencia ahora. Entonces, yo realizo una mejora poniéndole al lado de cada alumno las fechas de las clases para que firme. Bien. Y además de eso, o sea, ¿es algo necesario? Sí, es algo necesario. Bien, puedo, además de eso, procesarlo y decir, bueno, quiero que además que me diga si estaba presente o no. Entonces agrego al sistema elementos para capturar esa firma o algún procedimiento para tomar el presente que me permita después tener un listado y, como ya hablamos, ver si cumplieron con el 75% de asistencia para aprobar. Bien, en el caso de los recursos de hardware, es todo dispositivo y materiales físicos, o sea, todo lo tangible, todo aquello que puedo tocar. Y además de poder tocar, me va a permitir registrar los datos, porque yo a lo mejor tengo un martillo, lo puedo pegar con el martillo, pero no me sirve para registrar datos, excepto que está haciendo una tablita dibujando las letras como hacían en la antigüedad.
¿Y qué es lo que qué es el hardware? ¿Cómo se representa? Hay tres tipos de hardware. Uno que son las tecnologías de almacenamiento. El otro tenemos las tecnologías de entrada. Y por último tenemos las tecnologías de salida. Las de almacenamiento nos van a permitir guardar los datos. O sea, por ejemplo, una libreta. O sea, no hace falta que sea electrónico, puede ser físico. O sea, un cuaderno me va a permitir almacenar datos. La tecnología de entrada, por ejemplo, una lapicera. Vamos a salir del ambiente tecnológico, vamos a ir a otro tipo de ambiente. Por ejemplo, dentro de las tecnologías de salida puedo tener un correo, o sea, una carta escrita con un lápiz que le llega a la persona, como hacían antes, diciendo cuál era el resumen de cuenta que tenía en su banco. Entonces, depende del tipo de sistema, es la tecnología que se va a usar. Pero básicamente son estos tres. Tengo elementos de almacenamiento, que me permiten guardar los datos. Elementos de entrada, que me van a permitir incorporar los datos. Y elementos de salida, que me van a permitir mostrar o verificar lo que son la información. Bien, si hablamos de un sistema basado en computadora, los elementos están marcados por lo que es la CPU, que es la unidad central de procesamiento, y la memoria principal. Esto es lo que me va a permitir tanto el ingreso como el egreso. En realidad, la unidad de procesamiento lo que hace eso es procesar. A su vez me permite conectar ciertos dispositivos. Y dentro de esos dispositivos tengo lo que son los periféricos. Esos periféricos pueden ser, como vimos anteriormente, dispositivos de almacenamiento, de entrada y de salida. Bien. Acá podemos tener ciertas salvedades. ¿Por qué? Porque hay ciertos dispositivos que me van a permitir las dos y las tres. Por ejemplo, ¿qué dispositivo me permite entrada y salida? La pantalla, por ejemplo, ¿no? No, la pantalla es de salida, excepto que, pues todos tienen su, pero excepto que sea táctil. La parte táctil sería de entrada, la parte que me muestra sería la de salida. Otro ejemplo que tengo de entrada-salida. El teclado. No, la calculadora. ¿El celular puede ser? Entrada. Sí, la calculadora con visor. ¿Los parlantes? Sí, está bien tener razón. Con visor. Un celular tendría los tres, tendría almacenamiento, de entrada y salida. Lo que pasa es que el pendrive entra también en el almacenamiento, porque el pendrive me permite almacenar información, o sea, yo le estoy incorporando datos, los almaceno, o sea, los mantiene y los saca. Por ejemplo, las impresoras multifunción. La impresora multifunción también es un elemento que comparte. Tiene el elemento de entrada, que es el escáner, y de salida, que es la impresora. Bien, entonces, muchos dispositivos que usamos en la actualidad ya combinan esta combinación de elementos o de posibilidades donde no solamente hacen una sola función, sino que pueden hacer más de una. Bien, en el caso de los recursos de software, tenemos que son un conjunto de instrucciones operativas, y ese grupo de instrucciones me permiten hacer el proceso para procesar los datos que estoy incorporando. ¿Cómo se representan? O cuáles son los elementos que yo voy a tener dentro del software. Tengo el software de sistema, que es el software base, el software que me permite realizar otras cosas. Por ejemplo, el sistema operativo.
puede ser Windows, Linux, Android. Por ejemplo, en una calculadora tendrá su propio sistema operativo. Pueden ser amplios como un sistema operativo desde una PC, o pueden ser resumidos, hacer solamente el proceso que es el cálculo. Como una calculadora. O sea, el software el sistema operativo de una calculadora es muy pequeño. O sea, lo único que hace es toma los datos, que son los números que yo voy a agregar, o sea, que voy incorporando, la operación, que será multiplicar, dividir, depende de la calculadora, y yo como salida voy a obtener el resultado de esa operación. Bien, después tengo lo que es el software de aplicación. Acá ya tengo una amplia variedad y depende de lo que yo voy a usar, es el que puedo utilizar. Por ejemplo, no sé, un procesador de texto, una planilla de cálculo, un programa para hacer presentaciones, editores de fotos, además para lo que es base de datos y demás. Y además también están representados por los procedimientos. Como hablábamos de la calculadora, tendrá un sistema operativo muy pequeño con los procedimientos bien definidos para que yo ante determinadas operaciones obtenga el resultado. Bien, y además de lo que son los recursos de hardware, tenemos lo que son los recursos de las redes. Como vimos, también era importante que estuvieran conectados los sistemas. Entonces, yo dentro de lo que son los recursos de redes, lo primero que hacen es permitirme unir a los equipos, los distintos equipos. ¿Para qué? Para compartir información y para que esta se encuentre disponible en distintas ubicaciones, de cualquier lado. ¿Funcionan solo los medios de comunicación, los recursos de redes? No. Necesitan sí o sí del hardware y del software y del recurso humano, de los tres elementos anteriores. O sea, que yo tenga un dispositivo acá que me emita internet o me permita, un cable que me permita conectarme. Si yo no lo conecto, no pongo el elemento de comunicación de un lado y del otro, no voy a obtener nada. Bien, y dentro de los elementos de los recursos de redes se incluyen todo lo que son los medios de comunicación, que pueden ser de manera cableada, que se llaman, o por cable, pueden ser por medio inalámbrico, puede ser el Wi-Fi, microondas, satelital, o sea, dentro de los cables también puede ser que no lleven electricidad, sino sea por fibra óptica, donde lo que se lleva es una luz. Y además de los medios, incluye lo que es la infraestructura de las redes. O sea, cómo hacen los distintos elementos para comunicarse. O sea, no solamente es el medio, como explicaba, sino, bueno, estos elementos se conectan uno tras el otro, que sería en forma de serie, que es algo como que estamos viendo ahí. O sea, se conectan en forma de anillo. Bueno, tengo muchas formas distintas de conectar los distintos elementos de red para que se comuniquen entre sí. Bien, y el último recurso que tenemos, que es el más valioso porque de nada serviría todo lo anterior si no lo tuviéramos, es el dato. ¿Por qué me permite? Porque es un recurso valioso si yo lo administro de manera eficaz. Por ejemplo, si yo tuviera un montón de palabras sueltas, no tengo ningún significado de eso. Un montón de números tampoco me sirven para definir nada. Entonces, depende de cómo yo lo administre, es si es eficaz o no. ¿Qué es lo que hago yo con esos datos? ¿Cuáles son las operaciones que tengo? Los puedo almacenar, los puedo procesar
y los puedo analizar. O sea, si yo no hago ninguna de estas operaciones con esos datos, son totalmente, o sea, innecesarios. Bien, si yo traslado lo que es el dato a lo que son las TICs, la administración de recursos de datos, tengo las bases de datos, que es donde yo los datos procesados los almaceno y los organizo. O puedo tener lo que son las bases de conocimiento, que me mantienen el conocimiento, o sea, de esa información, a través de hechos y de reglas. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bueno. Ahora les propongo un pequeño caso práctico a todas las regionales, que va a ser el siguiente. Vamos a dar un tiempo, y en ese tiempo van a tener que elegir un escenario de producción de información, y en el mismo van a establecer, no importa si es electrónico, si es de manufactura, de lo que sea, y van a tener que definir elementos de entrada, medios de almacenamiento, procesos o procedimientos que me transforman los datos que voy a incorporar, cuáles son las salidas que tengo y qué controles puedo aplicar sobre eso. Desde ya está decir que el de la panadería no es válido. No. ¿Se entendió la resta de las regionales? Bien, es un trabajo grupal, así que van a sacar uno por regional, no vamos a hacer uno por persona. Así que otro elemento a tener en cuenta, se van a tener que poner de acuerdo. Está bien. ¿Se entendió? Vamos a dar unos 20, 25 minutos para que lo puedan realizar. Y después cada uno va a ir exponiendo cuál es el caso que ha hecho. Sí, bueno, ponerme de acuerdo realmente. ¿Ahí me escuchan el resto de las regionales? Silencio. Sí, escuchamos de acá de Santa Fe. Bien, ahí, o sea, mientras terminan ahí de finalizar el tema, lo que les quería comentar es que, bueno, lo del aula virtual ya, o sea, estamos de a poco armándolas. La de TICS está disponible, así que les voy a dar la clave de matriculación, que era lo que me pedían. Bien, la clave de matriculación del aula es... Ah, del aula. Sí. Ahora se la digo, pasa que ellos no lo ven. TIC 2019. No, ese se fue de esta tecnología. Todo mayúscula. Profesor. Sí. No se ve en la pizarra. Vamos a buscar otra, a ver si... ¿Ahí se ve? ¿Ahí se ve mejor? Ahí está. No. ¿En rojo mejor o no? Ah, ahora sí, ahora sí. Bien. Profesor, acá en Mar del Plata, nosotros no Sí. no tenemos acceso al campus todavía. Sí, ahí estamos resolviendo el tema del campus, sobre todo aquellos usuarios que no tienen legajo. De todos modos, eso yo creo que la semana que viene ya se va a terminar de resolver, pero bueno, aquellos que puedan acceder ya pueden ir accediendo al material. En el caso de ustedes de Mar del Plata, la verdad no me han informado a cuál puede ser el problema.
¿Les han dicho a ustedes? ¿Hicieron la inscripción por el formulario? Sí, hicimos todos inscripción por formulario, pero nadie pudo acceder al campus aún. Bueno, ya le Buenas tardes, profesor. A Marcos a ver cuál puede ser el problema para relevarlo y bueno, y informarles a ver cómo pueden hacer. Si no, ya vamos a buscar algún otro medio como para que ustedes puedan acceder al material. Muchas gracias. Profesor, buenas tardes, de Regional Aedo, ¿cómo está? Bien. Nosotros tampoco tenemos usuario en Aedo. Bueno, No tenemos legajo. A Marcos le consulto a ver cuál es, porque sé que aquellas regionales que tenían ese problema íbamos a hacer una matriculación manual. O sea, vamos a generar los usuarios manualmente. Y para eso necesitábamos lo que era el DNI, nombre, apellido, email. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, ya que está Aedo ahí en comunicación, ¿cuál es el tema que ustedes eligieron? O sea, ¿cuál es el proceso? O sea, Hola, Aníbal. Hola. Hola. ¿Me escucha, Aníbal? Sí, ¿quién habla? De acá de Regional Santa Fe. Bueno, vamos a presentar un sistema para el control del funcionamiento del transporte vertical, en este caso un ascensor. Bueno. Acá con mis compañeros coincidimos que es algo que puede ser representativo para todo el mundo, ya que se conoce muy bien lo que es un ascensor, ¿no es cierto? Entonces, lo dividimos a lo que se había planteado ahí en el trabajo y vamos a ver como elemento de entrada del ascensor. Bueno, me gustaría hacer una pequeña introducción sobre lo que es un ascensor y así comprendemos un poquito más. Un ascensor está compuesto por elementos mecánicos, eléctricos, electrónicos, en los cuales se intervinculan todos esos componentes y también hay con la relación del hombre que interviene en la maniobra, así que eso nos pareció a nosotros un medio bastante ejemplificador para dar este trabajo. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bueno, como elemento de entrada en el sistema, en el ascensor, vamos a poner sensores. Los sensores son dispositivos que van ubicados en el hueco, que envían señales y después botoneras de llamadas también envían señales, que son, digamos, los que van a hacer la entrada. También tenemos cerraduras de puertas que van a ser entradas. Tenemos, por ejemplo, también un espaciador de carga, que es una entrada. Bueno, todo eso incorporaría en lo que es elemento de entrada, todos esos elementos. ¿Estamos hasta acá? Muy bien. Sí, está muy bien. Bueno, después como medios de almacenamiento, acá pusimos lo que es la placa de control electrónica, donde todas las entradas van a llevar esa información a la placa electrónica de control que está situada en el tablero. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Luego, como proceso procedimiento, vamos a poner a la misma placa de control, que es la que hace el análisis de todo el proceso que está llegando de las entradas y algunas salidas, en la cual después sale la información de ahí. Esa información que es procesada va a los elementos de salida, que en este caso nosotros vamos a poner como elemento de salida la señal que le va a ir a la maquinaria, que va a dar el funcionamiento o la orden de arranque al motor del equipo. Y como controles vamos a poner una sala de monitoreo que va a hacer el control de tráfico de todo el sistema, puede ser de un ascensor o de varios ascensores.
dependiendo la tecnología de cada uno de ellos. Bien, está bien. Eso ¿Se entendió? está bastante resumido, pero creo que es algo como para que todos lo manejan y saben lo que es un medio de elevación. Sí, era la idea de trabajo que cada uno armara un pequeño esquema de esta información. Bien, ¿qué otra regional? A ver, Santa Fe, que era la que... No, ya está. Hola. Era la que yo tenía ahí pendiente. Profe, La Rioja. Bueno, Aedo. vamos con La Rioja. Va a Edo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotros hicimos, con respecto al pentágono que usted mostró en la imagen, lo armamos, digamos, sobre esa estructura. Pusimos, a ver, acá está, como el procesamiento de datos, de información, pusimos un stock de carga de datos. Nosotros, la entrada del producto que tomamos fueron bidones de agua. Entonces, esos bidones de agua entran en un stock en el cual se toma en cuenta cuánto es lo que salió. Hay alguien encargado del sector que controla esa entrada y esa salida. Y hay un lugar de guardado, que es un depósito, donde se guarda todos esos insumos que ingresaron. Después, como un software, usamos el sysadmin, que es el sistema administrativo donde se hace todo el proceso de carga. Después, sí, no, pero ¿qué era? El hardware, lo que usamos PCs y una conexión a red. Después de las redes las redes que nosotros utilizamos serían las informáticas, la intranet, por ejemplo, y las redes del sistema administrativo, que en este caso tanto sysadmin, que es en el caso que se utiliza esto, pero también está el otro sistema, el SysACAD, vienen directamente desde el rectorado, o sea, todos sabemos cómo es. Después los datos serían la gente a la que siempre se le compra esta mercadería, que pueden ser los proveedores, el tipo de productos, las muestras de esos productos. Después el personal serían los usuarios, o sea, las personas que consumen el agua, el manejo interno de la facultad, las compras, el sistema informático, o sea, todo el personal de la facultad consume. Y después... intendencia, sistema informático, compras, o sea, hicimos como con un ejemplo chiquito, un proceso de un producto de uso común dentro de la facultad, que cómo ingresa, o sea, compras hace la compra de ese producto, cómo se recibe en el departamento de intendencia, cómo se distribuye con las entradas y las salidas, los controles, las muestras que se piden de agua, los productos, los proveedores, y después la gente que utiliza eso y el sistema administrativo donde se cargan los datos, que lo cargan personas, y se ve el proceso de entrada y salida. O sea, sí, la idea de esta parte era definir un escenario, que en este caso el de ustedes, se me ocurre que puede ser la provisión de agua, donde ustedes como elemento de entrada van a tener los bidones de agua. Sí. O sea, en el proceso va a ser el almacenamiento y la distribución de eso. Como salida pueden tener la cantidad de bidones de agua que distribuyen, y los controles puede ser el control de stock. Claro. Ahí se lo va a acercar Romina. Bien. Sí, lo que pasa es que nosotros vemos muy pixelada la imagen, así que después les voy a pedir que cada una de las regionales, en el aula, vamos a habilitar una zona donde puedan mostrar el proceso que ustedes han estado elaborando. Bárbaro, profesor. Gracias. Bien. De nada. Gracias. Bien. ¿Otra regional?
La Rioja. Sí, La Rioja, profe. Bien, los escucho. Bueno, el escenario que nosotros elegimos de producción de información es el proceso de inscripción a examen de un alumno. Bien. Bueno, de acuerdo a lo que nos mostró los elementos de entrada, entendemos de que el proceso que hace el alumno al ingresar a la web para poder inscribirse. Nosotros acá en la Regional La Rioja lo hacemos se está cambiando, ya casi todo el mundo se inscribe a través de la web, pero todavía en mesas especiales o en algunos casos muy particulares se inscriben a través de un papelito que todavía llenan y se inscriben. O sea que nosotros pusimos que el elemento de entrada puede ser el papelito con el que ellos llenan para inscribirse, o bien la inscripción que lo hacen a través de la web. Está muy bien. En los medios de almacenamiento entendemos que es el servidor del SISACAD, porque es a donde se almacena todos los datos que vienen desde ese sistema. Acá nosotros nos manejamos por SISACAD, donde se generan las actas y demás. En los procesos y procedimientos entendemos que es el que hace el alumno para entrar. Cuando el alumno entra a la página web tiene que poner su usuario, contraseña, y se inscriben según las condiciones, si es que el alumno está en condiciones por correlativa de rendir o no la materia, o si se le ha vencido o no la materia de acuerdo al reglamento, que ha cambiado, pero hasta hace unos 2 años atrás se controlaba mucho el vencimiento de la regularidad. Como elemento de salida es la impresión de la constancia o la visualización que hace el alumno, que le arroja la página donde dice que si se pudo inscribir o no, y le dice qué día rinde, en qué horario y demás. En los sistemas de retroalimentación, de control, serían la constancia del SISACAD o en las actas de examen, porque nosotros, si el alumno se pudo inscribir, por ahí viene uno a reclamar, mira, yo me inscribí, y si no aparece en el acta, para nosotros no estás inscrito. O sea que el elemento de control para nosotros es el acta de examen. Bien. O que tengamos algún otro elemento de visualización interno que lo manejan más específicamente los chicos de la parte técnica de TICS. Bueno, eso es lo que hicimos. Está muy bien. O sea, y tanto esos procesos te sirven para lo que es en papel como lo que es digital. Claro. Exacto. De verificación. Exacto. Sí. Bien. Bien. A ver, me queda Paraná, Mar del Plata y San Nicolás. Mar del Plata. Hola, bien, profe, buenas tardes. Sí. De Mar del Plata. Bien, Nosotros propusimos como escenario cursos del área de extensión y el laboratorio de idioma. Como dato de entrada serían los datos personales, nombre, mail del alumno que se va a inscribir, y un test de nivelación que lo hacemos a través de un formulario de Google Drive. Como medio de almacenamiento sería la nube de Google Drive, y como procedimiento de eso, el docente evalúa, digamos, el nivel del alumno que completó el test. Y como salida sería la información que se le da al alumno en qué nivel se debe anotar. Y la certificación final. Dar una certificación final del alumno. De fin de curso. De fin de curso. Y después como salida, informar el nivel que se debe anotar el alumno, y como control es la cantidad de alumnos que van a estar inscritos en ese curso, ¿no? En ese nivel. Bien. Y ese proceso, bueno, sería todo digital. Sí, todo digital. Certificado. Bien, muy bien. Bueno, vamos con San Nicolás o Paraná. San Nicolás. ¿Paraná? San Nicolás. Ah, San Nicolás, vamos con San Nicolás entonces. Prendan la luz. No sé si se va a llegar a ver, pero lo escribimos en un pizarrón que tenemos, pero no sé si lo llegan a ver. No, la verdad que no vemos, o sea, se ve muy mal la imagen. De todos modos, bueno, ya a grandes rasgos, explíquenlo para que lo escuchemos. Ok, el escenario que elegimos es una clase o clases de la licenciatura.
Los elementos de entrada que propusimos son las imágenes, ya sea de la clase en sí, de las otras regionales, de las diapositivas, las voces de los interlocutores y los alumnos. Eso como elementos de entrada. En procedimiento pusimos la clase preparada por el profesor y la interpretación que hacemos cada alumno de esa clase. Como elementos de salida, los conocimientos que adquirimos, la participación en clase, que también lo podemos poner como retroalimentación, y las imágenes y sonidos también como elemento de salida. En almacenamiento nombramos los videos que se filman de estas clases, el campus virtual y los apuntes que tomamos. Y en controles serían las planillas de asistencia, los trabajos prácticos y los exámenes. Bien. Bien, se entiende. Y me queda entonces Paraná. Hola. Hola. ¿Quién tiene el audio prendido? Porque Para nada, pero ya lo arreglaron. A ver, ahí está. ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí. Bien. Nosotros en la Regional Paraná nos situamos, por ejemplo, en el desarrollo de clases en un gimnasio. Entonces tomamos como datos para hacer los elementos de entrada las distintas clases que se dictan en el gimnasio, los distintos horarios en los que se dictan las clases y la cantidad de asistentes, los distintos asistentes a las distintas clases. Se registrarían estos datos, por ejemplo, puede ser de manera manual, en alguna planilla de registro de asistencia, en donde se vaya detallando cuántos alumnos asisten a cada clase, o también se puede hacer virtualmente, por ejemplo, cuando cada alumno ingresa al gimnasio, detallando su DNI en algún tipo de lector, se va registrando su asistencia. Eso sería más virtual. Después, mediante alguna planilla de cálculo, se hace un cálculo de estadística, y que sería el procedimiento o el proceso, y como salida obtenemos un informe o una estadística sobre las distintas clases o los distintos horarios más concurridos. A partir de ese informe o estadística se puede tomar una decisión, por ejemplo, decidimos agregar un horario más de determinada clase o cambiar determinada clase a un horario distinto, y para el control justamente se vuelven a cargar todos los datos y corroboramos que esta decisión que tomamos haya sido efectiva o no. Incluso también se podría hacer plasmando estos datos a lo largo de todo un año. Por ejemplo, se podría determinar cuáles son las actividades que resultan más interesantes para el público a lo largo de las distintas épocas del año. Por ejemplo, en invierno, bueno, el público se ve más interesado por determinadas clases y determinados horarios por la condición climática del frío, por ejemplo. Y bueno, en verano obviamente va a cambiar. Bueno, ese fue nuestro ejemplo. Otro de los escenarios que estuvimos viendo, el de la tarjeta de la SUBE, donde vos tenés como elemento de entrada el lector de tarjeta. Sí. Después, como almacenamiento, tenés las bases de datos en tiempo real. Como controles o procesamiento del software, tenés el control de saldo, si es beneficiario de una tarjeta diferenciada o no, la hora, porque depende de la hora va a ser la tarifa, y como la salida tenés la crucecita roja o el tilde verde. El control lo efectúa el chofer sobre el resultado de la luz, habilitando todo o no el ingreso. Exactamente. Está muy bien. Bueno, acá los voy a dejar ahora con Mendoza. No sé quién va a exponer. Vamos. Bueno, acá en Mendoza hicimos con respecto al escenario de producción de información. Parate, si se ve de ahí. Hola, buenas tardes. En Mendoza, con respecto al escenario de producción, hicimos una bodega que vendría siendo un viñedo. Después, en el elemento de entrada, hicimos la materia prima, que es la uva. Los medios de almacenamiento, hicimos las piletas, las partes de la barrica, de eso donde se almacena.
El proceso vendría siendo la molienda, separación, filtrado, prensado, almacenamiento, fermentación. La salida sería el vino y los controles serían por la cantidad de litros, la calidad, el tiempo de añejamiento, las muestras de los laboratorios, su pH, todo. Eso es lo que hicimos acá en Mendoza. Bien, bueno, creo que, o sea, por lo menos acá en Mendoza uno de los problemas más grandes fue ponerse de acuerdo en qué iban a hacer, o sobre qué elementos lo íbamos a hacer. Bien, como ya estamos sobre la hora, sí. ¿Hacen todo el control? ¿Son todos catadores? Obvio. Fue unánime la respuesta. Bien, bueno, como ya estamos sobre la hora, dejamos acá y ya la semana que viene seguiremos con lo que son los sistemas de información. ¿Alguna duda? ¿Tienen las otras regionales? Bueno, hasta la semana que viene entonces. Chao, muchas gracias, buen fin de... Hola Aníbal, ¿me escuchás de Santa Fe? No, ya está. Hola, hola. Thank you.